Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Focades Virtual? Nos da mucho gusto saludarles, ya los extrañábamos, ya terminaron las vacaciones del ciclo escolar y bueno, estamos de regreso con un nuevo material, sus amigos Laura y Carlos, encargados en este trienio de formación, capacitación y desarrollo, Focades Guadalajara, de FEF, Familia Educadora en la Fe, Región Guadalajara. Y bueno, hoy traemos un tema muy bonito, muy interesante, muy importante, pero sobre todo tenemos un invitado de lujo y que gracias a la tecnología, pues nos acompaña hoy el padre Hamud desde Argentina. Padre, buen día y gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buen día, un gusto poder encontrarme con ustedes para compartir este momento que le pedimos, ¿no? Que al Señor, a la Virgen María, que sea un momento de amor, de sanación, de esa fuerza que viene de Dios. Muchas gracias, Padre. Sí, sí. Y bueno, antes de comenzar a que nos haga favor de platicarnos del tema que hoy nos reúne, quisiéramos saber un poquito del Padre Gustavo Hamud. ¿Quién es el Padre Hamud? Platíquenos, Padre. Bueno, yo soy un sacerdote ya desde hace 32 años, que está en Buenos Aires, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, de una congregación mariana, Oblatos de la Virgen María. Oblato significa ofrecido. Que el Señor me ha llevado como misionero, guía de peregrinaciones, predicador de retiros a diversos lugares, especialmente Tierra Santa, Medjugorje, diversos santuarios también de México. Y por gracia del Señor trabajamos la sanación con la comunidad que he fundado, Comunidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz, que tiene grupos de oración, de formación de laicos, de familias, para sanar las etapas de la vida. También tuve la gracia de formar una congregación con la aprobación inicial de Monseñor Jorge Mario Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, para que los muchachos de diferentes lugares puedan venir a hacer retiros, experiencias de proyecto de vida, discernimiento, y a partir de ahí también poder descubrir la voluntad de Dios. El objetivo, ya sea de estos grupos de oración laicales, como de nuestra comunidad con la Casa de Discernimiento, es poder descubrir esas heridas que no nos dejan tener plenitud de vida y que nos van a pasar crisis en las etapas de la vida, ya sea en el caso de los casados, en el matrimonio, o las crisis que surgen luego en las etapas de la vida del sacerdote, de la religiosa. Así que bueno, con mucha alegría y con el gozo de poder servir al Señor, a la Iglesia, a través de este carisma. Muchas gracias, Padre. Pues aprovechamos para mandar un saludo muy cariñoso a todos nuestros hermanos de Argentina y a toda la comunidad de católicos en toda Latinoamérica y ojalá que estos materiales puedan llegar a quien el Señor, a través del Espíritu Santo, desee que lleguen y les deje lo que deba dejarles. Y bueno, Padre, ya nos anunciaba un poco de lo que vamos a platicar el día de hoy. Sí. No sé si podemos considerar que lo que hoy somos como personas en familia, en matrimonio, somos el resultado de lo que han sido a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos espiritualmente, principalmente. Y no sé, acerca de esta situación tan interesante, Padre, ¿qué nos puede decir usted? Es decir, acerca de la sanación de la familia desde el punto de vista espiritual. Mira, hay un santuario que queda en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en la advocación de Nuestra Señora de Luján. En mi juventud hice varias veces ese recorrido a pie y siempre llevaba conmigo una mochila. La imagen que a mí me viene es que cada uno de nosotros tiene una mochila y en esa mochila hay cosas que son necesarias, que son buenas, y a veces hay cosas que nos pesan, que sobran, que está de más. Entonces yo creo que en nuestra estructura integral, espiritual, psicológica y hasta física, y también por supuesto interpersonal, que es el modo de relacionarnos, tenemos esa mochila, donde hay muchas cosas buenas que a lo mejor las hemos olvidado, las desconocemos.
Entonces, un poco la propuesta que solemos hacer es orar la vida, orar la historia, y a través de eso pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver cuántos recuerdos hermosos, cuántas cosas hermosas que hemos recibido a nivel intergeneracional, ya sea por herencia genética o también por aprendizaje. Y entonces revalorizar todo esto para poder ponerlo al servicio del reino de Dios. Porque en Juan 10:10, Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero la experiencia nos demuestra que muchas personas, incluso católicos muy buenos, practicantes, pero le falta esta plenitud de vida, esta dinamis interior, esta fortaleza, este gozo. Y es porque todavía no han redescubierto todo ese tesoro que traen. A esto se suma también nuestros recuerdos buenos, las vivencias hermosas que han quedado en el nivel inconsciente de nuestra mente y que lo que suele hacer esta oración hecha con el corazón es que vuelva a salir a la superficie. Claro, también en esta mochila, como dije, en este morral, hay cargas innecesarias. Hay como piedras que nos pesan demasiado y que hasta lastiman la espalda, son como una carga y nos van afectando hasta físicamente. De hecho, desde la medicina se habla de enfermedades que son psicosomáticas, pero también hoy día en la actualidad, por estudios que se han hecho en los Estados Unidos, se habla de sanidad neuropsicosomática, así como también de dolencias neuropsicosomáticas. Recordemos que soma es carne, es cuerpo, neuma es espíritu, de ahí viene el término como neumático. Entonces, ¿cómo nuestra vida espiritual, cuando está llena del amor de Dios, de la guía del Espíritu Santo, de la intercesión de la Virgen Santísima, de lo que es la vida comunitaria, la vida sacramental, la fidelidad al magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, todo eso es una fuerza espiritual que nos va trayendo como una estabilidad psicológica, emocional, y eso va repercutiendo en las células de nuestro cuerpo. Por eso, a través de algunos de los libros que he escrito, que son más que nada talleres para que las personas vayan trabajando las heridas de la vida, de la historia, a veces hay personas que me hacen llegar su testimonio de una sanación física, pero que en realidad comenzó por algo espiritual, una liberación espiritual que influyó en un mayor bienestar emocional, psicológico, y como consecuencia trajo una sanación física. Claro, muy bien. Quiere decir, padre, entonces que lo que hoy somos es una consecuencia de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido, de incluso la conexión que pudimos haber tenido antes con Dios, pero no nomás nosotros, también nuestros padres, nuestros ancestros. Yo creo que la primera comunión un niño la hace en el vientre materno. Cuando la mamá comulga y lo hace en un espíritu de amor, de adoración, el niño está percibiendo esa presencia del amor de Dios y eso va a influir en su vida. Y tengamos presente que precisamente en el Evangelio de Lucas se nos dice cómo María, al visitar a su pariente Isabel, la saluda. Isabel siente el gozo del Juan en su vientre. El niño salta de gozo. Entonces podríamos afirmar, siguiendo este relato evangélico, que los encuentros hermosos que ha tenido nuestra madre, la oración que ha hecho, los acontecimientos agradables han influido en nosotros desde el momento de la gestación. Pero también la propuesta, como repito, en nuestra vida espiritual, en los talleres que damos, es que también esas cosas que a nivel inconsciente están en nosotros, si falleció un ser querido cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y ella se entristeció, puede estar en nosotros provocando una tristeza muy grande. Yo suelo hablar de lo que son las heridas remachadas. El remache es algo que se lo golpea repetidas veces. A veces en estos retiros o peregrinaciones encontramos con personas que empiezan a sanar ciertas heridas de la vida, pero que
ese proceso se detiene en un momento y no continúa. Entonces, acá hay una palabra clave, que es un término más que nada de San Ignacio de Loyola, que es discernimiento, poder distinguir. Y acá a veces distinguimos que hay heridas que no vienen de la gestación o que no son modelos repetitivos en la familia, por lo tanto no es algo intergeneracional, sino que es algo que se originó en la infancia, en la adolescencia, en algún momento de la vida, y que si no se lo recicló, no se lo trabajó suficientemente, entonces nos va a seguir afectando. Les comparto un caso concreto. En nuestra comunidad hay varias psicólogas que colaboran integrando lo que es la espiritualidad y la psicología, mujeres, familias de Dios realmente, porque junto con sus esposos, con los demás, trabajan en la evangelización, y una de ellas me contaba el caso de que en uno de estos retiros, en presencia de Jesús Eucaristía, en una adoración donde fuimos guiando, una oración de sanación integral, ella comprendió que no amaba sus manos, que nunca las había amado. Es más, cuando nosotros bloqueamos una parte de nuestro ser, como compensación, tenemos la tendencia de desarrollar otra parte. Entonces, ella es una mujer intelectualmente muy elevada, con muchas licenciaturas, doctorados, títulos, pero sus manos siempre las vio como malas, como feas. Y ella compartía, como conclusión después de ese retiro, que se dio cuenta que no había desarrollado lo que es la capacidad de cocinar. Siempre había querido tocar la guitarra, pero no lo hacía porque le parecía que sus manos eran inútiles. Y algo que su esposo y sus hijos le recriminaban, que era poco cariñosa, poco afectuosa. ¿Qué es lo que el Señor en esa oración le trajo como una imagen? Porque Dios no es un Dios mudo, nos sigue hablando, como lo vemos también en los evangelios y en la historia de la iglesia. Y nos habla a veces de una cita bíblica, de una sensación, de una imagen. Y la imagen que a ella le venía era ver una niña que tenía las manos puestas sobre una mesa, sobresalían, y una cuchilla muy grande que caía en cámara lenta y cortaba las manitos. También en cámara lenta las manitos llegaban a la tierra y luego se transformaban en ceniza, se pulverizaban. Cuando viene el discernimiento de esa imagen recibida en oración, ella comprende que esto está relacionado con un momento de su historia. Y entonces ahí viene a preguntarle, Señor, ¿qué ha pasado que no amo mis manos? Y ahí el Señor saca a flote, a la superficie, un recuerdo de su infancia. Ella tenía una niñera que era una mujer alemana de un carácter muy severo, y cuando ella iba a tocar algo, la niñera la amenazaba y le decía, si rompes algo, yo te corto las manos. Claro, un adulto no dice eso, no lo va a hacer, pero el niño le cree al adulto. ¿Y qué es lo que queda herido en el niño? La memoria tiene como varios niveles. Y este es el nivel de la memoria auditiva. Esas palabras hieren la memoria auditiva de la criatura. Otras veces las heridas están en la memoria visual, escenas que uno vieron y que lo traumatizaron. Está hasta en la memoria olfativa, ¿no? Lo cierto es que cuando encontramos el nudo de lo que nos afecta en el presente, unido en este caso a la infancia, uno tiene que volver a la oración, invita a Jesús a entrar en esa escena. Así como en la Sagrada Escritura vemos Jesús que se acerca y sana a los enfermos, nosotros le presentamos la dolencia del niño o de la niña interior que nosotros tenemos. Y entonces también en oración se perdona a esa persona, porque la falta de perdón, los resentimientos que incluso como niños tenemos y que no hemos entregado, sigue de algún modo bloqueando nuestra capacidad de desarrollo, de creación, de libertad crística, es decir, en Cristo. Por lo tanto, ella notó, después de esa oración, que no fue solo la adoración, sino que luego uno persevera diariamente diciéndole a Dios que perdone, que sane, que dé el nuevo comportamiento, que empezaba a mirar sus manos con ojos nuevos, a tener una nueva aceptación de su cuerpo, pero siente como que en un momento se estanca
Y luego viene ella a una de estas peregrinaciones que le hacemos con el camino de sanación de la familia, y entonces ahí Dios le revela otra cosa en base a este texto bíblico del encuentro de María con Isabel. Nosotros trabajamos mucho con la Sagrada Escritura en los retiros, porque sigue siendo palabra viviente que tiene toda esa fuerza. Y ahí le trae la sensación de que algo podría haber sucedido durante los meses en que ella fue creciendo en el vientre materno. Y tenía la gracia de que todavía estaba su mamá viva, que podía conversar con ella, que tenían confianza, un buen trato, y le dice: mamá, ¿sucedió algo cuando estabas embarazada de mí? A veces la otra persona no se acuerda en el momento, otras veces sí, y en este caso, afortunadamente, la mamá dice: mira, lo único que yo lo asocio es que cuando estabas en mi vientre y estaba embarazada de vos en el 5º mes, vino tu tío con un periódico y un artículo que decía que los musulmanes a los que roban le cortan la mano. Y había una foto de un árabe al que le habían cortado una mano, y yo vi esa foto que trajo tu tío en un almuerzo y me descompuse. Y ahí ella fue descubriendo que tenía que orar por esa herida que venía desde la gestación. Y es asombroso el proceso que ella hizo. Ella es una de las que acompaña hoy a algunos de nuestros seminaristas, porque empezó a cocinar, incluso me mandaba mensajes, hice mi primer bizcocho, hice este guiso, luego comenzó a tocar la guitarra, a animar con la música en su parroquia, y lo más hermoso es que empezó a experimentar cómo podía con sus manos acariciar a sus hijos, bendecirlos, a su esposo. Es decir, trajo una restauración personal, pero por añadidura también familiar. Wow, yo creo, padre, cuando vamos al médico, es normal que nos pregunten por los antecedentes y te dicen, tienes mamá o papá que sean diabéticos, hipertensos, cáncer, en fin, hacen una radiografía de todo esto que se padece en la familia. Pero nunca se tratan estos temas que son tan relevantes como esos otros, es decir, estamos unidos, espiritualmente hay una unión que no se puede dejar de lado, y creo que lo hemos dejado de lado, y eso nos ha traído a problemas que ni siquiera tenemos idea del origen, como usted acaba de comentar. Aquí mi pregunta es, ¿y cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a buscar en esa mochila o a sacar? O sea, ¿cómo se empieza? Mira, tú me estás preguntando, Laura, sobre el tema más bien intergeneracional. Y te comparto mi experiencia. Por gracia de Dios, en estos años he escrito más de 60 libros sobre diversos temas para la formación de los laicos, sanación interior, etc. Que ya nos dirá aquí en Guadalajara, perdón, padre, ¿dónde podemos adquirirlos? Y bueno, ustedes me tienen que ayudar para conseguir una buena editorial. Okay. Yo, cuando estuve la última vez, hablé con uno de los paulinos de la editorial San Pablo. Estaban muy interesados en editar el Rosario Intergeneracional. Pero igual creo que tenemos personas que tienen... Yo les voy a pedir después a los seminaristas que me están acá acompañando que les pasen los teléfonos, porque hay una hermana justamente en Villahermosa y otra hermana, Eva, que está en Chihuahua, y ellas tienen algunos de esos títulos. Pero bueno, la idea también es poder, a través de alguna editorial, llegar a la mayor cantidad posible de personas. Lo cierto es que uno de estos libros es sobre la herencia intergeneracional. Y yo comparto mi testimonio porque no conocía nada del tema, ¿no? Y esto es una realidad en la Iglesia. Son pocos los que han profundizado en este tema. Algunos lo han hecho incluso desde los evangélicos con muchos errores que difieren de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces a mí me gustó y empecé a profundizarlo, y así fue surgiendo el estudio del tema, que tuve la gracia, cuando todavía Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, de presentarle el libro para que él lo viese, lo estudiase y me dijese el error. Y bueno, él luego de hacerlo lo derivó a otro jesuita, el padre Carlos Aldeunate, un jesuita chileno que profundizó el tema y me ayudó a pulirlo mucho más.
Les comparto mi experiencia personal. Yo estaba haciendo unos ejercicios espirituales de silencio. El predicador había dado un tema, una cita bíblica, pero cuando me siento delante del sagrario para hacer la contemplación de ese texto bíblico, me viene la imagen de un hombre como con vestimentas árabes, con mucha tensión empiezo a sentir, y digo, ¿pero qué es esto? Yo todavía no estaba familiarizado, tenía 4 años de sacerdote, no estaba familiarizado con que Dios puede hablarnos en la oración, incluso con estas manifestaciones hasta físicas, emocionales. Teníamos un acompañante en esos ejercicios espirituales y cuando le voy a plantear que me venía esa imagen, me dice, mira, tu apellido Hamud es un apellido árabe, ¿no? De hecho, mi abuelito paterno era del Líbano, aunque el resto es de italianos. Dice, entonces pregúntale al Señor qué cosa se viene repitiendo desde la rama del apellido. Y entonces cuando lo empiezo a orar nuevamente, me viene una palabra, control. Y ahí Dios me va mostrando, me ayuda a discernir, a comprender en esos ejercicios espirituales de San Ignacio, que yo no le entregaba el control y que mi papá tampoco se lo entregaba de todas las situaciones familiares, personales. A tal punto que me di cuenta que la negativa de mi papá de que yo entrase al seminario cuando tenía 20 años, respondía a esto del control y que mi abuelito también había sido así. Que entonces no solo tenía que orar por mi sanación, sino también por el descanso eterno de todos los que en mi familia habían partido y que quizás todavía estaban en el purgatorio. En definitiva, se trata de eso, se trata de orar por las almas del purgatorio que murieron, partieron de esta vida sin completar, ¿no es cierto?, lo que sería el ciclo de su vida, con ataduras, sin purificarse. Y esto tiene un efecto que podríamos decir ascendente, pero también descendente, porque influye también en nosotros, en los hijos, en los nietos y en los sobrinos. Y, por ejemplo, en la Constitución Apostólica sobre las indulgencias, el Papa San Pablo Pío VI dice lo siguiente: por arcanos y misericordiosos designios de Dios, los hombres están vinculados entre sí por lazos sobrenaturales, de suerte que el pecado de uno daña a los demás, de la misma forma que la santidad de uno beneficia a los otros. De esta suerte los fieles se presentan ayuda mutua para conseguir el fin sobrenatural. Un testimonio de esta comunión se manifiesta ya en Adán, cuyo pecado se propaga a todos los hombres, pero el mayor y más perfecto principio, fundamento y ejemplo de este vínculo sobrenatural es el mismo Cristo, a cuya unión con Él Dios nos ha llamado. Pues Cristo, que no cometió pecado, padeció su pasión por nosotros, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, y sus cicatrices nos curaron. Ya Pablo VI nos habla sobre este efecto de la curación intergeneracional que trae nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, padre, que hace unos años Laura y yo tuvimos oportunidad de escuchar al padre Yusefu en Zacatecas, y yo iba muy escéptico, les soy honesto, pero la primera cosa que me llamó la atención fue cuando el padre hizo referencia a eso que usted nos comenta, padre Gustavo, cuando dice, Dios nos hizo unidos para así hacer llegar sus bendiciones. Es decir, que esa unión que nos mantiene con nuestros ancestros es hechura de Dios para poder derramar todas esas gracias y esas bendiciones y ese amor que Él tiene para nosotros. Y más me llamó la atención porque ahorita que lo escuchaba me recordé a este sacerdote y decía, es que, por ejemplo, los judíos lo tenían muy claro, pero no entiendo cómo nosotros los católicos no entendemos esa unidad. Sí, de por sí somos bastante expuestos a que yo como padre o como hermano haga o diga algo, como los casos que nos platicaba hace rato, que afecte a mis hijos, que afecte a mi esposa y que no nos damos cuenta. Imagínate de todo lo que viene lleno esta mochila que nos decía el padre Gustavo Hamud hace rato, ¿no, padre? Mira, es tal cual tú lo estás afirmando, porque mi testimonio fue que justamente cuando yo empecé a orar por liberación del control familiar,
se dieron muchísimas conversiones y sanaciones en mi familia. Hoy tengo muchos integrantes de la familia que en ese entonces estaban lejos de Dios, que tenían posiblemente ataduras hasta malignas, me animaría a decir, y que por la oración de uno, ellos tuvieron que dar su sí, lógicamente, pero pudieron liberarse mucho más fácilmente. Entonces yo creo que en esto también es creerle a Dios que nos ha dado, no solo a los sacerdotes, sino a ustedes como laicos, como bautizados, esta autoridad espiritual para que se corten cadenas, ataduras y se abran nuevos canales de bendición familiar que estaban como obstruidos, como bloqueados. Precisamente lo que decía Laura hace un momento, que uno va al médico y una de las preguntas más normales ante un estudio médico es: ¿en tu familia hay antecedentes de cáncer, diabetes, problemas cardíacos, etcétera, etcétera? Porque si en lo físico hay situaciones repetitivas, también está comprobado cómo en los temperamentos, en los caracteres, hay muchas similitudes. Recuerdo una vez visitando una familia que había recién nacido un nietito y estaban como 10 familiares alrededor, el papá, la mamá, el bebé, los abuelos, los tíos, y empezaron. Pero mira, tiene la naricita del abuelo. No, pero la naricita es de la abuela y las sonrisas de este. Y empezaron a ver, el niño tenía algo de uno del otro, pero cuando empezó a gritar, ¿ves? Tiene el carácter tuyo. Como que ya está eso incorporado en nuestro lenguaje. Y si eso se da en el nivel de la herencia física, de la herencia psicológica, no podemos desvalorizar lo que es nuestro bagaje espiritual familiar como pueblo de Dios y que vamos transmitiendo también unos a otros. Por eso a mí no me gusta tanto la expresión sanación intergeneracional, sino herencia intergeneracional, que engloba todo, lo positivo de la mochila como también lo negativo, ¿no? Y por eso mi primer libro sobre este tema se llamó Seremos bendecidos de generación en generación. Porque cuando yo miro mi historia familiar, veo que hay tantas cosas hermosas por las cuales orar. Y cuando uno empieza a darle gracias a Dios, a alabarlo, como María alaba con el Magnificat, como Zacarías cuando se desata su lengua, alaba a Dios, también nosotros tenemos para alabar por tantas cosas buenas en nuestras familias. Padre, ¿quiere decir entonces que cualquier persona que ahora nos esté escuchando o nos esté viendo tiene la autoridad espiritual para orar por la sanación de su propia familia, incluyéndolo a él? Tiene la autoridad y tiene la obligación de orar por la familia, de orar por las diversas situaciones del país y por toda la iglesia. Hace poco estaba guiando unos ejercicios espirituales virtuales, que si Dios quiere en noviembre estaré guiando también, porque se une gente de todo el mundo, también por si ustedes tienen deseos de conocer, porque va a ser justo la etapa de la gestación. Y entonces estaba guiando esos ejercicios espirituales y es como que sentí muy fuertemente que había que orar, que interceder y que los católicos laicos no siempre tienen esta conciencia. Entonces le pedí a los seminaristas que buscaran del 13 de marzo del 2013, cuando el Papa Francisco sale al balcón de San Pedro y después de saludar a la gente y antes de despedirse dice lo siguiente: antes de bendecirlos, les voy a pedir que oren por mí para que Dios me bendiga. Busquen esa parte de ese video que está en internet. Es fuertísimo. El encargado episcopal de Argentina de la catequesis nos decía: los cardenales eligieron al Santo Padre, guiados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo le da la unción y lo sella en el momento en que el pueblo ora por él. Es el momento más fuerte de cuando él sale. Yo precisamente en ese momento me encontraba en Lourdes guiando una peregrinación en el sur de Francia y ahí me dicen: los peregrinos acaban de elegir papa. Yo no imaginaba que iba a ser Bergoglio,
Así que bueno, la sorpresa fue inmensa. Pero más que el que lo hayan elegido a él, que con él hice mis primeros ejercicios espirituales cuando yo tenía 21 años, y luego fue mi obispo, más que nada fue ese momento fuerte de oración de intercesión. Entonces, oren por los pastores. La iglesia sería diferente si orasen con esa autoridad espiritual. Muchas personas vienen a decirme, Padre, me bendice, y eso es hermoso. Pero a veces yo intuyo que creen en la oración de intercesión del sacerdote, pero no confían como laicos, como esposos, como padres de familia, en la autoridad espiritual que Dios les ha concedido. Y eso viene históricamente también por lo que podríamos decir una herencia intergeneracional eclesial, ya no genética, sino histórica, de cierto clericalismo, del cual también el Papa nos habla frecuentemente. Padre, y permítame hacer un comercial aquí rapidísimo para todos nuestros amigos de FOCAES Virtual de Familia Educadora en la Fe, que en la plataforma tanto de YouTube como de Spotify hay otros materiales que hemos preparado también con sacerdotes, donde nos han hablado de la oración, la importancia de la oración, donde nos han explicado el Padre Nuestro, nos han explicado el Ave María, nos han explicado también, ese fue el caso de un hermano, de un religioso, que nos explicó el rezo del Santo Rosario. Es decir, que, bueno, perdóneme, Padre, pero aproveché el espacio para hacer nuestro comercial para que vean cómo estos materiales, uno nos puede llevar a otro, y la intención es lograr esta encomienda que el Señor nos ha dado este trienio, que es trabajar para la formación y la capacitación de nuestros hermanos católicos. Mira, yo creo que es fundamental lo que ustedes están haciendo como comunidad, como laicos, ¿no? Un poco recién profundizando, comenzando a conocer, a mí me llena de alegría cuando encuentro comunidades donde son los laicos que se revisten de esta fuerza espiritual que el Señor les concede para la evangelización. Y si algo bueno ha traído la pandemia, entre tantas cosas negativas y dolorosas, ha sido poder transmitir el Evangelio, la formación a los laicos católicos a través de las redes, ¿no? Así que, aunque termine la pandemia y el aislamiento, animarlos a que continúen porque están haciendo mucho, mucho bien. Pues con el favor de Dios, debo decirle, Padre, que curiosamente, ¿verdad? Si vamos a ponerlo, porque sabemos que nuestro Señor siempre está detrás de estas diosidencias. Una amiguita, una compañerita que está en mi parroquia, me regaló un librito del Rosario Intergeneracional, y las oraciones son increíbles, y lo recé con mis hijos. Entonces, cuando estaban mis hijos escuchando las oraciones, me decían, mamá, está padrísimo, es que no se me había ocurrido. Y sí, de eso precisamente estamos hablando, no se nos ocurre, es algo que se nos va de las manos y que es tan fácil de entender una vez que escuchamos estas explicaciones de cómo estamos unidos y cómo en esa mochila que vamos cargando, cargamos de lo que sabemos y no. Usted cuando hablaba de la mochila, yo pensaba en mi bolsa. Las bolsas de las mujeres, Padre. No. Uno le va metiendo uno cosas que necesita, pero luego andas en la calle y ya se te quedó la basura y no la vas a aventar, la echas a la bolsa. Y después de un mes o dos, cuando vas a esa bolsa, dices, ¿cómo traía yo todo esto aquí? Cosas que sirven, desde luego, pero muchas cosas que ya no sirven para nada. Entonces yo ahorita pensaba, imagínense nada más de qué estamos hablando. Estamos hablando de muchas cosas que tenemos que revisar. La verdad es que me da mucho gusto saber que está en puerta uno de sus retiros, pero definitivamente yo no me cierro a la posibilidad de que pudiéramos tener uno para nuestra comunidad aquí en Guadalajara, que somos muchas familias para gloria de Dios, y poder agarrar punta con esto, porque yo creo que es algo, como usted dice, Dios nos habla, pero tenemos que estar listos y ver qué sucede en nuestras familias, cómo está nuestra familia, cómo estamos y qué podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? Yo creo que cada uno puede ir haciendo como un diagnóstico de cosas que son repetitivas en diversos integrantes de la familia. Por ejemplo, recuerdo en un retiro con esta temática intergeneracional, que una señora que, bueno, es una amiga, es traductora, cuando invitamos a nuestra comunidad en Buenos Aires a algún predicador que habla inglés, ella suele traducirlo. Ella decía, ¿por qué hay infelicidad matrimonial en mí,
en mis hermanos. Mi madre no se separó, pero no hay una alegría. Y orando sobre eso, ella descubrió tantas cosas que fueron surgiendo en ese retiro. Y a veces cuando Dios nos muestra cosas, a veces uno siente mucho dolor, porque está cargando con el dolor propio, pero con el dolor que a lo mejor vivió de la madre y que uno lo bloqueó, lo puso en un rincón del corazón, pero sigue estando allí. Y ahí viene el dolor que a lo mejor la frustración de la abuela. Entonces uno va aprendiendo cómo entregar todo eso. En Medjugorje, que es Bosnia-Herzegovina, desde hace 40 años la Virgen se aparece. En los últimos años el Papa Francisco ha enviado a un cardenal que ha ido acompañando este fenómeno y viendo los frutos, ¿no? Y los videntes la ven a María como muy luminosa, sonriente y con una mano extendida. Acá hay una imagen que la representa, ¿no? Y entonces ella en sus mensajes varias veces dice, oren con el corazón hasta que la oración sea alegría en ustedes. ¿Por qué? Porque cuando oramos con el corazón, en nuestro corazón encontramos esos quiebres, esos pliegues, esas grietas por situaciones no superadas a nivel personal, familiar. Y esa mano extendida es como que María dice, bueno, te invito a que me entregues todo eso, ¿no? Y viene una sanación de la dignidad humana de la persona. Hoy día que se utiliza tanto el término desde el feminismo y otras ideologías de empoderarse, nosotros debemos empoderar, que es tomar la autoridad espiritual que tenemos como hijos de Dios, para que Satanás no afecte nuestra vida personal, nuestra familia, la sociedad. Y así el reino de Dios pueda extenderse a todos los rincones. Padre, hay muchas cosas que queremos preguntarle, pero antes de... No va a alcanzar el tiempo. No va a alcanzar el tiempo. Sirve que los dejamos picados, Padre. Pero antes de hacer una pregunta muy concreta que quiero hacerle enseguida, quisiera que nos platicara si de todo esto que nos ha dicho de la sanación de la familia, si hubiera alguna otra cosa importante, trascendente, que cualquier persona que lo escucha por primera vez debería tomar en cuenta antes de pasar a otra cosa. Fundamental, según nuestra experiencia, cuando digo nuestra, digo de los hermanos en comunidad, nosotros en general vamos de a dos, porque el Señor así lo ha hecho, como ustedes, como matrimonio de a dos se evangelizan, nosotros dos hermanos de a dos vamos evangelizando. Bueno, acá somos mucho más que dos porque están los seminaristas con la tecnología ahora intercediendo también. Primero es pedirle al Señor que hable al corazón, como dije. Segundo es ver el perdón que tenemos que dar. San Irineo decía, lo que no es asumido no es redimido. Hay cosas que a veces no asumimos de nuestra historia personal o familiar. Asumir significa poder mirar de frente y decir, esto me lastimó o yo lastimé a tal persona. Esto me hizo daño o hizo daño a tal persona de mi familia o extrafamiliar. Esto me trajo consecuencias, este pecado me trajo consecuencias o trajo consecuencias a mi padre, a mi esposo, a mi esposa. El perdón es clave. Yo recuerdo el caso de un profesor que en su juventud había cometido muchos errores, había caído en el alcoholismo, en la droga. Su padre tuvo que pagar mucho dinero y lo que él tenía como ahorrado para su jubilación no pudo utilizarlo, así que vivió muy pobremente. Él se convirtió gracias a la oración de su padre, fue a otra ciudad, se recibió de profesor, pero siempre cargaba con esta culpa. Pero su padre siempre le dijo, hijo, si Dios te perdonó, yo ya te he perdonado, ¿no? A veces nosotros mismos no nos perdonamos. Dios nos ha perdonado, hemos llevado el sacramento de la reconciliación a la confesión, nuestras faltas, pero a veces nuestra psiquis ha quedado como marcada y no nos perdonamos a nosotros mismos. Al poco tiempo de esto recibe un mensaje donde le dicen que su padre tuvo un infarto y él viaja y cuando llega lamentablemente su padre ya había fallecido. Y el padre que lo conocía
le dejó mensaje en donde estaban sus documentos, todas las cosas, donde ese mensajito decía: hijo, te quiero, perdonado totalmente. Hijo, te quiero, perdonado totalmente. Es decir, el perdonarnos también a nosotros mismos, liberarnos de la culpabilidad o de la sensación de indignidad. Es el motivo por el cual Jesús se le aparece a Santa Margarita María Alacoque y le muestra su corazón. No solo para que hagamos reparación de nuestros pecados y de los pecados de la familia y de toda la humanidad, sino también para que creamos en el amor que brota de ese corazón. Y más recientemente con Santa Faustina Kowalska y la Divina Misericordia. El haber tenido el año de la Divina Misericordia no lo podemos dejar como algo del pasado. Tenemos que volver a ese año, a las enseñanzas, a los documentos, etcétera, porque hay muchas personas en nuestras familias que cargan con culpas que les van generando diversas formas de tumores, problemas respiratorios y otras dolencias físicas, y por lo tanto también en las relaciones interpersonales. Entonces el perdón, este es todo un taller sobre el perdón, que son como 3 dimensiones. Surgió un libro muy lindo, que al menos yo lo disfruto mucho, que se llama El perdón clave de la paz. Perdona a uno mismo, perdona a los demás y los niveles del perdón a los demás, y el perdonar la imagen equivocada que tenemos de Dios. Pues algunos ven a Dios como un juez severo, como un padre castigador, y ahí esto asociado con otro libro que es Sanación de la imagen paterna. Pues cuando uno ha tenido un padre distante, frío, abusivo, puede trasladar a Dios esa imagen y no tener esa intimidad con la primera persona de la Santísima Trinidad. Y otro libro que es Sanación de la imagen materna y femenina, de cómo una mala relación con la madre afecta luego en la vida matrimonial, en la relación de la mujer con los hijos, etc. Entonces el perdón es clave. Y luego pedirle al Señor cada día, una vez que uno ha detectado, la gracia. La gracia es un regalo, creer en el poder de la gracia. Jesús insistió mucho en la oración de petición. Y en esa gracia, los nuevos comportamientos que Dios nos muestra, que necesitamos ir forjando con su ayuda. Muy bien, padre. Antes de entrar a un momento de este material, de este contenido que creo que va a ser muy bonito, quisiera que nos platicara, padre, ahora estamos en septiembre y sé que usted va a venir a México en noviembre. ¿Nos puede platicar un poco cómo va a estar esto de su visita? ¿Qué va a ser? Más o menos dónde va a estar, si ya sabe, para que si alguno de nuestros hermanos que está interesado, bueno, pues se ponga activo en las redes sociales a buscarlo, ¿no? Sí, nuestra comunidad tiene una rama que se llama Peregrinos en la Fe. Nuestra comunidad es Mensajeros de la Paz, la rama que organiza las peregrinaciones con una hermana que se llama María Martín, se llama Peregrinos en la Fe. Le compartimos la página web para que busquen. Y una de las peregrinaciones que tenemos es a México. Vamos a estar varios días en la Ciudad de México. En los santuarios que vamos a visitar, yo no recuerdo los nombres, solamente voy con los temas, me acompaña también seguramente uno de los hermanos con la música, y ahí vamos viendo, por supuesto, Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, sanación de la imagen materna y femenina, donde era la casa de Juan Bernardino, que ahí tuve una experiencia muy fuerte, que es el lugar, la iglesia de la Quinta Aparición, que mientras celebraba la misa se hizo presente un escorpión en el atal, y entonces también, bueno, se ora por liberación, luego el santuario de San Miguel, etcétera, varios lugares. Y también un fin de semana, desde el viernes a la mañana hasta el domingo, en Puebla, un retiro espiritual de sanación. Ahora bien, las personas tienen la posibilidad de hacer o la peregrinación completa o solo el retiro espiritual de viernes a domingo. Yo sé la parte espiritual, ahora para informarse de recorrido o cómo hacer, pueden hacerlo en esta página web escribiendo a los encargados. Muy bien, padre. Y al WhatsApp me dicen acá. Sí, sí, muchas gracias. Excelente. Padre, ha sido un rato muy gratificante, gracias a Dios. Y bueno, en conclusión, quisiéramos pedirle si nos puede mostrar o nos puede guiar o proponer
en una oración que nos pueda ayudar en este proceso de nuestra sanación y de la sanación de nuestras familias. Con mucho gusto voy a invitar quien desea que ponga la mano sobre su pecho, sobre su corazón, si también desea cerrar sus ojos e imaginar que está delante de nuestra madre. Puede ser imaginar que está delante del cuadro, de la tilma, de nuestra Madre de Guadalupe, que eres como Juan Diego, que está reflejado en los ojos de la Madre. Virgen María, hoy queremos pedirte que todo el amor que tienes por cada uno de tus hijos, que está unido en este momento de reflexión, de oración, pueda recibir una efusión del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo libere de cualquier atadura que esté impidiendo tener esa vida plena que Jesús nos promete cuando dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Madre, hoy te entregamos la mochila de nuestra historia, para que nos ayudes a ver todo lo bueno que hay en ella, en la historia de nuestra adolescencia, de la juventud, de la niñez, pero también en la mochila de lo que traemos desde el momento en que nuestro corazón comenzó a latir en el vientre de mamá. Y toda la herencia que traemos, herencia intergeneracional de papá y de mamá. Todo esto, Madre, te lo entregamos. Te entregamos lo bueno, pero también lo que nos duele, lo que nos está produciendo bloqueos, que nos impide tener los nuevos comportamientos para poder vivir plenamente nuestra vida cristiana. Te pedimos, Señor, que bendigas abundantemente a estos tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su vez te decimos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagan de fe un movimiento santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por este momento, por este tiempo. Y bueno, no nos queda más que dirigirnos nuevamente a todos nuestros hermanos de Familia Educadora en la Fe, pedirles por favor que no cesen en ese intento de seguirse formando, que nunca termina, ese intento de seguirse capacitando en cuestiones de la fe. Cada cosa que nosotros aprendamos más acerca de nuestro Señor Jesucristo nos acerca más a Él. Nadie puede amar lo que no conoce. Y para eso, recuerden que está el canal de YouTube, FOCAES Virtual, donde pueden verlos como ahora, en presencia del Padre Gustavo Jamud, que como decimos ahora lo tenemos desde Argentina. Pueden escucharnos en los podcasts que están disponibles también en FOCAES Virtual, de Spotify, por ejemplo, y si de repente no tienes oportunidad de sentarte una hora a escuchar o ver un material de estos, bueno, en un trayecto puedes poner tu celular, pones el audio y bueno, nos vas escuchando, y que a partir de lo que veas o escuches, finalmente que sea el Espíritu Santo quien transmita lo que deba ser transmitido. Lau. Pues muchas gracias, Padre. Esperamos que esto deje mucha inquietud en todos nuestros hermanos y que estemos dispuestos a buscar. La verdad es que, bueno, ya platicaremos ahorita con usted para ver lo de sus libros. Y bueno, en tanto que hay una editorial, que yo espero que haya algún apuntado por ahí con una editorial, pero en tanto que eso sucede, pues ver cómo podemos hacerlos llegar desde Argentina. Y ya hay 3 o 4 libros que tienen estas hermanas en estas 2 ciudades, y también pueden ver los retiros, las diversas, en lo que es el canal de YouTube de nuestra comunidad, que es CEMP, C-E-M-P, que es Comunidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz. Lo llevo en mi rosario y ustedes oren por mí, por los otros sacerdotes y seminaristas de nuestra comunidad. Claro que sí, Padre. Así será. Muchísimas gracias. Dios los siga bendiciendo. Gracias. Amén. Todo gracias. Para gloria de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos de FEF. Nos vemos
pronto con el favor de Dios. Hasta la próxima.